quisiera que retomáramos un poquito sobre la importancia de la reconstrucción del Templo de Salomón. Este tema nunca lo hemos visto y vamos a ver mucha información, vamos a ver muchas escrituras. Saqué todo lo más que pude para no llenarlas de tanta información, pero es una información que ustedes necesitan tener como cristianos y como personas que estudian la Biblia. Tenemos que saber de qué se trata, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. El rey David, usted sabe, tuvo la idea de construirle una casa a Dios. Por supuesto que Dios no le permitió que construyera la casa, sino que le dijo, ¿verdad?, que su hijo Salomón, él se iba a encargar de realizarlo. Por supuesto, David fue el que estuvo al principio adquiriendo las riquezas y todo aquello con lo que se iba a empezar a construir el templo. Entonces, este templo, que fue el que Salomón hizo, que fue, ya vimos un poquito en una clase que vimos anteriormente, fue el sustituto, fue lo que se construyó como lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era una construcción, al principio, cuando Dios empezó a hablarles en un lugar. Luego después con Salomón dijo, pues voy a hacer esto mismo, en la misma estructura, la misma diseño, porque no cambió el diseño de lo que, cómo estaba construido en cuestión de que era un lugar santo, un lugar santísimo, el atrio. O sea, Salomón lo construyó y él fue el encargado de realizarlo, aunque fue idea del rey David, y fue la obra más bella y esplendorosa realizada por el pueblo hebreo. Sí, fue la cumbre, así como la máxima expresión de riqueza, de poderío, ¿verdad? Todos hemos escuchado sobre la gran obra majestuosa que Salomón construyó en este templo. Creo que hemos visto fotos. Yo sé que aquí sí está ahí una foto, ¿verdad?, de lo que es el templo. Entonces, todos sabemos, y esto es un conocimiento, no sé si popular o general, ¿no? Pero todos sabemos que cuando la economía de una región decrece, cuando hay pobreza en una región, esto influye directamente, ¿qué, Gastón? La construcción, ¿no es cierto? Se para, la gente empieza a usar su dinero para lo que es más importante, comida, educación, cosas vitales, y la construcción y todas estas cosas pasa a segundo término. Cuando la economía de un país, de una ciudad, pues un país más o de una región decrece también la construcción, y lo podemos observar esto también que afecta directamente a lo que la gente va a edificar, va a construir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos observar el templo de Salomón, ¿sí?, esa construcción tan lujosa, tan próspera, tan esplendorosa, no solamente representaba esto, una construcción lujosa, sino que ese templo representaba la economía del país, ¿sí? Ese templo de Salomón, eso grandioso, eso majestuoso, nos hablaba o nos habla de la abundancia y la prosperidad que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese preciso momento del reinado de Salomón, ¿sí? Vamos a leer un poquito. Primera de Reyes 4:20 al 25 dice de esta manera: Judá e Israel eran muchos, como la arena que estaban junto a la mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Fíjese qué prosperidad y qué bien vivía la gente en el tiempo de Salomón. Dice aquí, comiendo, bebiendo y alegrándose. O sea, no les faltaba nada. Era un tiempo de auge y por este auge pudieron construir ese templo majestuoso. Entonces, cuando vemos este auditorio, yo siempre les he dicho que para nosotros sí ha sido importante este edificio, construirlo, ¿verdad? Pero este edificio siempre hemos comentado
que nos habla de la fidelidad de Dios para con nosotros, ¿sí? Para con su pueblo. Pudimos construir este edificio porque Dios les suplió a ustedes el dinero. Este edificio, el piso, los muros, el aislamiento, el techo, esto lo pudimos construir porque ustedes dieron el dinero. A nosotros nadie nos dio dinero así de que vino una empresa o un grupo americano y nos donó dinero. No. Cada ladrillo de este lugar, cada clavo, cada pedacito de loseta o de lo que usted quiera, de pintura, salió de sus bolsillos. Lo que tenemos en este lugar construimos porque tuvimos el dinero para construir. Porque ustedes tuvieron el dinero para dar, para construir, ¿sí? Dimos de lo que teníamos. Ninguno de ustedes se endeudó. Jamás les pedimos que dieran algo que no tuvieran. De hecho, creo que casi nunca bueno, a lo mejor tal vez en alguna ocasión abrimos la puerta o la oportunidad para que usted donara. Pero nosotros nunca le pedimos a usted que se endeudara, que vendiera un carro, que dejara de comer. De la abundancia que tuvimos, construimos. Entonces, dimos porque teníamos para dar. Este lugar es el reflejo de la abundancia de este pueblo, de la bendición que ustedes y nosotros hemos vivido. De esto, cuando usted ve este edificio, usted tiene que decir, no diga, ay, qué bonito, qué elegante. No, usted diga, todo esto se construyó con los diezmos de ustedes. Quiere decir que ustedes se quedaron con el 90%. Quiere decir que nos fue muy bien, ¿sí? Entonces, este edificio habla de la fidelidad de Dios para con su pueblo, aquí en San Luis. Bueno, así también la majestuosidad del templo de Salomón nos habla de la fidelidad de Dios para con ese pueblo, ¿sí? Ese edificio, esa construcción del templo tan glorioso, nos habla del empoderamiento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba en su clímax el pueblo de Israel. En ese momento estaba en el clímax de la prosperidad, de la paz, del dominio. Estaba en su clímax de grandeza. Ese templo era el reflejo del pueblo. Su máxima creación en arquitectura, vamos a decir, fue en el tiempo de la mayor abundancia. Bueno, sin embargo, yo sé que ya hablamos del templo, pero usted conoce la historia. Ese templo duró un tiempo y después, ¿qué le pasó? Lo destruyeron. Fue destruido, ¿verdad? Usted conoce esa historia. El pueblo de Israel se fue alejando de su relación con Dios, del compromiso que tenían con Dios. Al pueblo de Israel, a la gente, a las personas, les fue importando cada vez menos la opinión de Dios. Conforme pasaron los años, 10 años, 20 años, 30 años, se fueron alejando y al irles importando cada vez menos todo lo relacionado con Dios, pues yo le voy a preguntar, si no les importó Dios, ¿usted cree que les iba a importar el templo? Por supuesto que no. Si la importancia del templo era que Dios allí les hablaba, Dios ahí se reunía con ellos, Dios ahí les daba dirección para su vida. Si a las personas les deja de importar Dios, el templo es lo que menos les importa. Que Dios me hable, pues si ya no me importa Dios, ¿para qué me importa que me hable? Entonces, lo que en otro momento representaba la gloria, que fue ese templo construido por Salomón,
pues también les dejó de importar. Les dejó de importar Dios, les dejó de importar el templo. Entonces, quiero que usted entienda que al no importarle Dios, dejaron de importarles el templo y el templo se empezó a deteriorar. Lo empezaron a descuidar. Se deterioró su relación con Dios y se deterioró el templo. Escúchame bien. Se deterioró su relación con Dios y esto se reflejó en el templo. No quiero generalizar, pero mucho de lo que podemos ver en el lugar donde la gente se reúne es lo que le importa a la gente, ese lugar. ¿Se deteriora mi relación con Dios? Se refleja en el lugar donde yo me congrego. Entonces quiero leerles, vamos a leer unos pasajes, bastantes pasajes, porque yo quiero que usted vea esta verdad. Se deteriora mi relación con Dios y esto se va a reflejar en el templo. Vamos a leer 2 de Crónicas 36, 5 al 7. Se lo voy a tratar de explicar en pocas palabras para que usted vaya captando la idea y vamos a hacer unas correlaciones muy interesantes durante este estudio. Dice 2 de Crónicas 36, 5 al 7. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años. Estoy hablando de un rey muchos años después de Salomón, muchos años después. De los descendientes, ya habían pasado como unos 10, no sé cuántos reyes. Les voy a leer los últimos, antes de la destrucción del templo. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Este hombre fue uno de los últimos reyes que gobernó o que estuvo en la tierra de Israel, Joacim. Y dice que hizo lo malo. Tan hizo lo malo ante los ojos de Dios que esto provocó que Dios lo abandonara. Y subió. Aquí es donde entra Nabucodonosor. Va Nabucodonosor y lo llevó cautivo. O sea, agarró al rey y lo llevó cautivo. Pero cuando llega y mira el templo y empieza a ver, entonces se llevó utensilios del templo. No sé qué se llevó, no sé si se llevaron los vasos, no sé si se llevó la lámpara, no sé si se llevó el candelero, no sé exactamente qué se llevó para este momento. Otro día a lo mejor se lo investigo. El punto es que empezó el saqueo del templo. Lo que era sagrado, ahí empezó. Bueno, se lleva a Joacim y entonces entra otro rey, dice, de 8 años era Joaquín, el otro era Joacim, ¿no? Que yo creo que es lo mismo, pero mire, dice, este está en 2 de Crónicas 36, 9. Un versículo más después del que estamos leyendo. Continúe usted leyendo y ahí lo encuentra. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor, o sea, otra vez, envió y lo hizo llevar a Babilonia. O sea, tampoco me sirve, o sea, tampoco está bien que lo haya dejado. Vayan por él y tráiganselo. Lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Deja ahora, dice, llévense las cosas preciosas, más saqueo todavía. Se llevan las cosas preciosas del templo y dejan a Sedequías.
Sedequías, me voy a llevar a Joaquín, tú te quedas, eres el hermano, te voy a dejar a ti, pero por favor, como dicen los políticos, manténme la cosa calmada, ¿sí? Toma control, no quiero ningún levantamiento, no quiero problemas en esta tierra, ustedes van a ser tributarios, pero cálmate, ¿sí? Me tienes bajo control esta región. Bueno, ustedes dirán, ya llegó aquel ejército poderoso de Nabucodonosor, pues a lo mejor, ¿verdad? Ya se vieron que ya llegó con uno, ya se llevó al otro. Con estas acciones se empezó a saquear y a vandalizar el templo, robándose las cosas valiosas que existían, de oro y todo esto, pero no lo destruyeron todavía. Bueno, le voy a leer Segunda de Crónicas, el mismo capítulo 36, del 11 al 16, es lo que sigue en la lectura. Dice, de 21 años era Sedequías. ¿Quiénes tienen 21 años aquí? Levante la mano los de 21, 22. Levante la mano, 21, 22. Muy bien, tenía tu edad, Pancho. Tenía tu edad, ¿sí? Tú no tienes 21 años, mi amor. 3 veces, bueno. Estaba joven, eran jóvenes los reyes. Bueno, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Pues como que se agarra la onda un tiempo, ¿no? 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías. Él es el que estuvo en el tiempo del profeta Jeremías. Jeremías, van a ver lo que vamos a leer ahorita. Sedequías dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Bueno, ya estuve 11 años aquí, ya no quiero pagar tributo, no quiero que nadie me mande. Digo, seamos honestos. Si una persona se rebela contra Dios, ¿contra quién no se va a rebelar? Por favor. Si una persona es rebelde y rezongón y retobón y desafiante a Dios, ¿a quién le va a tener temor? Pues no le tuvo temor a Dios, tampoco a Nabucodonosor, aunque ya los había conquistado. Entonces dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Su corazón se obstinó, se puso terco, necio, se endureció y dijo, ni muerto. No dijo así, pero yo me lo imagino, ¿no? Ni muerto vuelvo al camino de Dios, ni muerto me arrodillo ante Dios, ni muerto inclino mi corazón a Dios. Al Dios de sus padres, ¿no? También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Rey, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios, viendo la maldad del rey, del pueblo y de los sacerdotes, dice que mandó a sus siervos a llevarle palabra para que cambiaran. Mandó a sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y aquí es donde entramos en una parte triste. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y esta palabra está horrible. Y no hubo ya remedio. Esta cosa está horrible.
Porque Dios en su bondad y en su misericordia siguió mandando mensajeros, siguió mandando y enviándoles. Ya se habían llevado sus reyes, ya habían sido invadidos, ya habían deportado. Aquí, en esta parte, ¿se acuerdan del libro de Daniel? Donde dice que fueron deportados. Cuando estaba en este tiempo, durante este tiempo en que llega Nabucodonosor y se lleva las cosas con Joacim y con Joaquín y todo esto, ahí en ese tiempo empieza la deportación, empieza a llevarse a los príncipes. No deja a nadie listo para que no hicieran ninguna revuelta, para que no levantaran al pueblo. Y dejaron unos reyes, bueno, aquí te voy a poner a ti para que me tengas. Y dejaron a Sedequías. En este tiempo, durante esta temporada, sucedió que Nabucodonosor se llevó a aquellos príncipes del pueblo de Israel, se los llevó a Babilonia. Aquí entra Daniel y sus amigos. Están a la par. Ya habían ellos vivido este saqueo, esta invasión, esta deportación, pero todavía no, Sedequías no aprendió. 11 años reinó. Y se puso peor. Y no escuchó a los profetas durante ese tiempo. Hasta que Dios se cansó. Digo, no sé si Dios se cansa, pero la paciencia y la bondad tienen sus límites. Tienen sus límites. Y dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo nada que hacer. Y Dios dijo, esto es lo que tú quieres, esto es lo que vas a tener. Aquí es donde entra la verdadera destrucción del templo. Antes se había saqueado, antes se los había llevado, antes habían sido tributarios, pero aquí es donde viene la total destrucción del templo de Salomón, donde sus paredes, sus muros y todo es echado abajo. Vamos a continuar leyendo, ¿sí? Segunda de Crónicas 36, 17 al 20. Continuamos con la misma lectura. Bueno, le voy a agarrar el último pedacito porque está así como que está sabroso la continuidad. Burlando a sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Usted cree que lo que a Dios le importa es este lugar? Las columnas, el piso, la plataforma, el teclado, el mezanín. ¿Usted cree que a nuestro Dios esto es lo que le importa? A nuestro Dios le importa nuestro corazón. Esto no es nada. Esto no lo puede contener. Si no le importó el templo del gran Salomón, el grandioso templo de Salomón, si no le importó, porque a él le importaba el corazón de su pueblo. Y cuando el pueblo se llenó de iniquidad, y cuando los príncipes se llenaron de iniquidad, cuando la gente importante, cuando los nobles, cuando los leídos como dicen, ¿no? Los intelectuales del país, cuando los ancianos, no les importó. Dios, cuando su corazón se alejó, Dios dijo, ¿a mí qué me importa el templo?
¿Creen que a mí me compran con oro, con acacias, con maderas finas? ¿Ustedes creen que me compran con telas finas? ¿A mí qué me importa un templo? Una construcción, si lo que a mí me importa es el corazón de ustedes. Su lealtad, su fidelidad, su honra. Entonces, pues el pecado del pueblo de Israel, yo les decía, provocó la destrucción del templo y de su relación con Dios. Y vuelvo a lo que decía hace rato, se lo voy a tratar de leer porque me gustó mucho, tan fácil como quedó esto. Se deteriora la relación de uno o del pueblo con Dios y automáticamente se refleja en el templo. Automáticamente. Véanlo en el caso de Israel. Por eso les leía tantas cosas, tanta lectura ahorita de Crónicas. El rey se alejaba de Dios, el rey hacía lo malo y venía el saqueo, venía la humillación, venía el deterioro, venía la persecución, venía la cautividad y venía el saqueo del templo. El templo siempre sufrió por el estado espiritual del pueblo. Y aquí es donde tenemos que conectar dos cosas. Dice la Biblia que lo que está hecho se hizo de lo que no se miraba. No traigo ese versículo. El bienestar del templo, la riqueza del templo, tiene que ver con nuestro corazón, con la bendición que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Porque damos de lo que tenemos. Damos de lo que Dios me bendice, es de lo que construimos. Todas las iglesias, todas las denominaciones se sostienen por la generosidad o por la abundancia o por la bendición del pueblo de Dios. Y ya sé que algunos de ustedes van a decir, aquí es donde piden los diezmos. Olvídese, se equivocó de iglesia. Esta no es de esas, ¿sí? Quédese con su dinero hasta que su corazón esté agradecido a Dios. Entonces, sí le vamos a permitir que usted ofrende. Nosotros recibimos el dinero como un reflejo de la gratitud a Dios. Ese es el dinero que a Dios le importa. De eso está construido este lugar. Bueno, el pecado de Israel provocó la destrucción del templo y también de su relación con Dios, ¿verdad? Ahora, dice aquí cuando leímos, me encanta cómo se relaciona una cosa con otra. Dice que llevó cautivo a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Le voy a explicar un poquito. Nabucodonosor destruyó el templo, llevó cautivo a los israelitas, pero después de Nabucodonosor, pues ya ve que siempre andaban viendo quién ganaba, ¿verdad? Así son los hombres, ¿no? Siempre viendo quién puede más. Pues allá andan, ¿no? Nabucodonosor, pero hubo un hombre persa que después conquistó al reino de Babilonia, al reino de Nabucodonosor. Hubo alguien que le ganó y que invadió y que fue el que siguió ¿cómo les podemos decir? De imperio, ¿no? De emperador. Otro conquistador fue el conquistador de los babilonios. Nabucodonosor es babilonio, vienen los persas y conquistan a Babilonia. Entonces viene un segundo imperio. Bueno, por eso le dice aquí que fueron esclavos hasta que llegó el reino de los persas. Porque aquí es donde entramos en la segunda parte que quiero ver, la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Bueno, años adelante, hasta que vino el reino de los persas, llegó el rey Ciro. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel, después de que cuentan algunas historias, le habla del rey Ciro? Ese es el rey Ciro. Quiero que lea esto conmigo. Esto es una de las escrituras más reveladoras para un cristiano que busca a Dios. Mire, le voy a leer y le voy a leer la escritura.
años adelante, hasta que vino el reino de los persas, llegó el rey Ciro. Dice la Biblia que Dios despertó en Ciro el deseo de construir una casa. Nabucodonosor le derribó el templo, lo destruyó, lo quemó, Cuando viene este imperio y controla, y ya es el que manda, Dios usó a Daniel. Lea usted en Daniel esta relación con el rey Ciro. Dios usó a Daniel para presentarle a un hombre perverso, torcido, mundano, al gran Dios de Israel. Daniel, en la cautividad, siendo acosado, se ganó con su testimonio el corazón del rey Ciro. Un mundano, pecador, y si usted quiere, para que se oiga como la Paquita del barrio, arrastrado, ¿no? Un hombre malo, mataba, conquistaba, invadía. Esos eran los conquistadores, no había conquistadores buenos, ¿eh? Todos los conquistadores han sido brutales, y él no era la excepción. Pero quiero que lean esto conmigo. Este hombre pecador, arrogante, soberbio, tuvo un encuentro con el gran Dios, Jehová de los ejércitos. Y usted puede verlo eso en el libro de Daniel. Le voy a leer Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Vean la grandeza. Yo soy el jefe. Yo soy el mejor. Dios me ha dado todos los reinos. No hay nadie como yo. Y luego, con humildad, dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y luego entre paréntesis dice: Él es Dios. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Este hombre mundano, que no era del pueblo, tuvo un encuentro con el gran Jehová de los ejércitos y dijo: yo soy lo que soy porque Él me lo ha dado. Y Él, el gran Dios, Él es Dios, me ha mandado que le construya casa en Jerusalén. A estos israelitas que aquí tienen no sé cuánto tiempo, que se los trajo Nabucodonosor, que son esclavos, son tributarios, y dijo: ¿quién hay entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él, y váyanse, regresen a su tierra, regresen a construirle casa, no nomás a su Dios, al Dios que yo reverencio, al Dios que yo respeto, al que yo sé que no hay nadie como él. Este hombre que no era ni judío, ni del pueblo, ni primo, ni nada. Porque un hombre llevado en la cautividad tuvo las agallas, tuvo el coraje, tuvo el carácter para allá en la cautividad mostrarle al rey quién era su Dios. Y este es Daniel. Cuando regresan, los que decía Lupita, ¿cuántos eran, Lupita? 50,000. Lupita dice que regresaron 50,000 y empezaron a construir. A esto es lo que le llamamos la reconstrucción del templo. Viene el trabajo, este hombre Ciro permite que vayan y reconstruyan el templo. Muy bien, entonces, ¿qué es reconstruir? Es una palabra muy sencilla.
es volver a construir, rehacer, reedificar, recomponer. Y quiero darles una definición de la reconstrucción en medicina, porque a mí me encantó esta definición. ¿Qué es la reconstrucción en medicina? La reconstrucción médica es un término amplio que engloba una variedad de procedimientos quirúrgicos y terapéuticos cuyo objetivo es restaurar la forma y la función de las partes del cuerpo afectadas por enfermedades, por traumas o por malformaciones congénitas. Y quise poner esta definición de reconstrucción porque me gustó mucho la parte donde dice cuyo objetivo es restaurar la forma y la función. Me encanta porque dice, hay que restaurar, volver a hacer, volver a construir, volver a edificar lo que es la forma y la función. Bueno, y aquí es donde dejamos la historia y empezamos a vernos hacia nosotros. El ser humano es el templo del Espíritu de Dios, ¿sí o no? El ser humano es el templo donde Dios siempre, escúcheme bien, siempre pensó habitar. Aquí. Dice 1 Corintios, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El pecado, la indiferencia hacia Dios, la desobediencia, el orgullo y muchas cosas más, cada uno de nosotros tiene sus razones y sus detalles, ha permitido que tu templo, mi templo, sea arrasado, sea destruido, como lo fue el templo de Salomón. Ese cuerpo que tú tienes, Dios lo diseñó y tenía un plan maravilloso para él, esplendoroso, así como el templo de Salomón. Y así como el pecado del pueblo destruyó el templo y influenció y determinó la destrucción del templo, así el pecado y todas estas cosas que sean pecaminosas, que sean obscuras, determinan la destrucción de nuestro templo, de este cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, nuestra humanidad, humanamente hablando, y aquí, si usted lo escucha, esto le va a servir para que usted despegue. Nuestra humanidad, su humanidad, no es lo que debería de ser. ¿Se acuerdan que la naturaleza humana está caída? La naturaleza humana cayó cuando cayó en el pecado. Nuestra humanidad ha perdido su gloria, como lo perdió el templo de Salomón. Ha perdido su majestuosidad, como lo perdió el templo de Salomón. Hemos perdido la grandeza como seres humanos. La envidia, el egoísmo, la maldad, la inseguridad, el miedo, el abandono y muchas cosas más nos han destruido y han permitido que su templo y mi templo sea arrasado, sea destruido, sea pisoteado, que nuestro templo no sea lo que debería de ser. Solo Dios, cuando nuestro corazón se vuelve a Él, porque esto sucedió, que la reconstrucción fuera posible, fue posible porque el pueblo de Dios, en la cautividad, en el dolor, en el oprobio, clamó nuevamente a su Dios. Al recuperar Dios el corazón, Dios les permite recuperar el templo. ¿Qué dijimos que le importa a Dios? ¿No dijimos que le importa el corazón?
Si no hay corazón, si no hay alma, si no hay sentimientos involucrados en la relación con Dios, donde uno le regrese a Dios el corazón al Señor, no puede haber reconstrucción del templo. Hasta que el pueblo en cautividad clamó nuevamente al Señor. Y pasaron años y años. ¿Cuántos años pasaron, Héctor? ¿No sabe? De la reconstrucción del templo, 15 años. Bueno, eso pararon, ¿no? Pero de que fue derribado a que reconstruyeron, no tengo la nota ahí, se los voy a traer para la próxima semana. 70 años, fueron 70 años, sí, más o menos, 70 años, se me había olvidado. ¿A dónde quiero llegar? Este templo también ha sido subajado, devaluado y no es lo que debería de ser. Dios nos puede ayudar a recuperar nuestra verdadera forma y función. Forma y función. Y que la creación de Dios pueda resplandecer como Dios lo había planeado. Bueno, déjenme continuar. Quiero leerles Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Yo quiero decirte, esto no es para todos, ¿eh? En las dos lecturas que les he dado, las últimas dos lecturas, dice que Dios, que su Espíritu Santo despertó, dice Dios, le voy a leer el versículo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Necesitamos despertar, necesitamos que Dios despierte en nosotros para que nosotros podamos reconstruir el templo. El ser humano está caído. Su función, su forma, su destino está caído. Y solamente el Espíritu Santo de Dios puede despertarnos para edificar nuevamente nuestro templo. Solamente. Es el Espíritu de Dios quien despierta en nosotros, en usted y en mí, el deseo de edificarle casa, reconstruir el templo, que es nuestro cuerpo, donde morará Él y donde Él va a habitar. Dios necesita despertar en nosotros esto. No es del que quiere, es el que Dios llama. No es el que más, no sé cómo explicárselo. Es el Espíritu Santo que nos guía la verdad. Si el Espíritu Santo no trata en nosotros, ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Vamos a hablar de cristianos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien me quiere decir qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? No es que se le muera su mamá ni sus hijos. Caliente. Que el Espíritu Santo ya no te redarguya. Que el Espíritu Santo ya no te hable. Que el Espíritu Santo no te despierte y no te diga, estás destruido, necesitas levantarte y edificar tu cuerpo, necesitas levantarte y edificar tu alma, necesitas reconstruirte, porque lo que eres no es lo que deberías de ser. Cuando perdemos la voz del Espíritu Santo, cuando Dios ya no te quiere hablar, hubo 400 años de silencio en las que Dios no volvió a hablarle al pueblo cuando Él determinó que acabó con toda su relación. 400 años en las que Dios no habló, no mandó un profeta, no mandó a nadie. Que Dios, que el Espíritu Santo no te hable
es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque si el Espíritu Santo no te habla, no te arrepientes. Estás solo. El rey David le decía: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites. Ese es lo peor que le puede pasar, porque el cristiano, el ser humano que al Espíritu Santo no le habla, no se puede arrepentir. No puede arrepentirse. Pero a mí no es solamente que no te arrepientas, es que no te vas a dar cuenta de nada. No te vas a dar cuenta de tus errores, no te vas a dar cuenta de tus torpezas, no te vas a dar cuenta de tu soberbia, no te vas a dar cuenta de tu arrogancia, no te vas a dar cuenta de tu frialdad, no te vas a dar cuenta de cuánto lastimas a los demás, no te vas a dar cuenta de nada. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Todo lo bueno que nos pasa, la inteligencia es resultado del favor de Dios con nosotros. Es Dios el que abre o cierra el entendimiento. Es Dios el que da la sabiduría y la inteligencia y la capacidad. Cuando Dios decide abandonar a alguien, a un pueblo, no es nada más que no te arrepientas. Cuando el Espíritu Santo no te lleva a reconocer los errores y los pecados, no es nada más el pecado, es todo lo que es erróneo, todo lo que es destructivo. No te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta. Entonces, necesitamos despertar, que el Espíritu Santo de Dios despierte en nosotros este espíritu para reconstruir. Es Él el que nos va a levantar a reconstruir nuestro templo a lo que tiene que ser, a hacerle casa, ¿sí? Él es el quien despierte en nosotros, en usted y en mí, el deseo de edificarle casa, reconstruir el templo, que es nuestro cuerpo, donde Él va a morar y donde Él va a habitar. Ahora, quiero cerrar esto porque estamos hablando de reconstruir y estamos haciendo la analogía del templo de Salomón, de la reconstrucción del templo con la reconstrucción de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, cuando se fueron a reconstruir, tuvieron enemigos, Lupita. Hubo enemigos del pueblo de Israel que quisieron detener la reconstrucción del templo. Dios ya los había favorecido, Dios ya les había hablado, Dios transformó y cambió el corazón del rey Ciro para dejarlos ir. Dios hizo maravillas, hizo muchas cosas. Y fueron los 50,000 y anduvieron yendo y tratando de reconstruir su tierra, su templo. Pero hubo enemigos que se opusieron. Y eso solamente lo vamos a mencionar para que usted entienda. Si en usted Dios ha despertado esta inquietud por reconstruir su vida, por ser lo que siempre debió haber sido, el hombre, la mujer, capaz, inteligente, pudiente, hábil, no sé cuál es la palabra que usted quiera poner, pero si Dios ha despertado en usted esto, yo quiero decirle que hay enemigos que se van a oponer a que usted lo haga. Y ya sé que me va a salir uno que otro muy inteligente, ya sé, pastor, el diablo. No. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Quiero que veamos con la Biblia qué recursos utilizaron los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para que reconstruyeran el templo. 1. Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Primer enemigo que va a haber para que tú no reconstruyas tu vida, para que tú no trates de edificarte, de cambiar, de ser lo que tú tienes que ser. La intimidación. ¿Qué es la intimidación? Causar o infundir miedo, atemorizarte, asustarte, amedrentarte, que te coaccione, que te acobarde, cosas que te van a venir a la mente, a tu corazón, que te van a acobardar y te van a amenazar. Primer enemigo que tiene un ser humano que quiere edificar su vida sobre el cimiento que es Cristo es el temor. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá?
¿qué va a decir mi esposa? ¿Y si me deja mi esposo? Porque ya no voy a los bailes con ella, con él. ¿Y si me deja? Porque ya no quiero tomar con él. Miedo, te intimida. Te intimida. ¿Y si pierdes a tus amigos? ¿Y si ya no eres tan popular? No sé yo cómo te intimida a ti el diablo o los pensamientos o la gente. Pero si tú quieres cambiar y tú quieres construir tu vida, reedificar este templo, tú tienes que enfrentarte a vencer a este enemigo que es la intimidación. Y te tienes que fajar bien los pantalones y decir, en el nombre del Señor, no tengo temor. Y enfrento lo que venga, porque yo ya me determiné a crecer en todos los aspectos, a estudiar, a dejar los vicios, a volver al camino que yo tenía, a tomar la carrera, lo que sea que tú tengas que retomar y reconstruir tu vida. Tienes que enfrentar este primer enemigo, la intimidación. Segundo enemigo, Esdras 4:5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Soborno. Segundo enemigo, para que tú reconstruyas tu vida. El soborno. ¿Qué es el soborno? El soborno es dar dinero o dar regalos a alguien para conseguir lo que quieres de forma ilícita. El soborno tiene dos caras. O tú sobornas a alguien o alguien te soborna a ti. ¿Quieres reconstruir tu vida? Que no se base en soborno. No puedes crecer, no puedes ser alguien, no puedes tener la bendición de Dios si consigues tus puestos con sobornos. Dios no va contigo. Si te detiene la patrulla, pues paga, hazme la multa. No puedes edificar tu vida sobornando a los demás. Y en el otro sentido, a veces, si se acuerdan de la catafixia, ¿qué escoges? ¿La 1 o la 2? ¿Quieres catafixiar? Y tenías todos tus regalos y los cambias, pasas a la catafixia. Y a veces les iba como en feria, ¿no? Una máquina de escribir y era un lápiz, ¿no? O sea, eso, cambiabas todos tus regalos. ¿Sabes que a veces nos dejamos sobornar? Y perdemos la dignidad, perdemos el honor, la honorabilidad por un plato de lentejas. Por una porquería que nos dio placer en ese momento. En ese momento adquirí o acepté dinero o regalo y perdí la dignidad, perdí el honor. Puedes sobornar a otros, pero también te puedes dejar sobornar tú. Decides olvidarte de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón y te conformas porque alguien te sobornó y te entretuvo con una paleta de dulce, por no decir más feo. Algo que en el momento te satisfizo, algo que en el momento te dio placer, algo que en el momento disfrutaste y perdiste todo lo que Dios tenía para ti. Te dejaste sobornar. No fuiste mejor que Esaú. No podemos aceptar el soborno. Cuando tú tienes muy claro hacia dónde tienes que llegar y lo que tú tienes que ser, tú no te puedes dejar sobornar. Por un regalo, por dinero, tú no puedes venderte. Y aquí es donde entramos, en una situación muy importante. Un hijo de Dios no se vende. No tiene precio, porque tu precio es la sangre de Jesús. No te vendas, no seas fácil, no seas barato, barata. ¿Cuál es tu precio? Unas piernas bonitas, una noche de placer. Yo sé que en el diseño original que Dios tenía para mí era el de ser una mujer
bien digna, honorable, respetable. Ese es el diseño que Dios tenía para mí. Y no lo voy a perder por unos pesos o por un momento de placer. Lo que Dios decide que yo tenga, lo voy a tener. Mi vida depende de Él. Y con trabajo, con esfuerzo, con oración, lo que Dios me quiera bendecir, lo voy a tener. Tercer enemigo o recurso que utilizaron los enemigos para evitar la reconstrucción de tu templo: acusaciones. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y con estas acusaciones hicieron ruido y estuvieron dando lata para detenerlos. ¿Qué es una acusación? Inculpar, incriminar, imputar, denunciar, hacerte cargos. No permitas que tu mente te sabotee, que tu mente te culpe, que te diga cosas. Tu mente, yo digo tu mente, pero también hay otras gentes, ¿no? Cuando tú ya te determinas a ir por lo que Dios tiene para ti y a crecer y a ser quien tú quieres ser en el reino de Dios y decirle: Señor, vengo por tu bendición y quiero que me bendigas, tú tienes que tener cuidado de no hacerle caso a todas esas bolas de acusaciones de lo que hace la gente. Si no has cambiado, ¿para qué? No has cambiado. Dices que eres cristiano, pero yo te veo igual. ¿Cuántos no nos han ofendido? ¿Cuántas veces no hemos dicho, nuestra mente nos ha dicho: es que no sirves para esto, tú no puedes, déjaselo a otros mejores que tú? Acusaciones. Te recuerda tu pasado. Es que siempre ha sido así. Tu familia, tus hermanos. Acusaciones. Hacerte cargos. La culpa. Saúl ya nos dijo cómo resolver el asunto de la culpa. Las acusaciones de los demás. Tus propias acusaciones te detienen. Nunca lo vas a lograr. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a morir intentándolo, lo que sea. Lo que sea. Si yo creo que yo debo hacer algo y que yo puedo hacer algo y que Dios me ha mandado a hacer algo, me voy a morir intentándolo. Y no importa cuántas veces fracase, cuántas veces parezca que no me funcionó bien, yo voy a seguir. Porque hay algo en el corazón de un ser humano. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y a dónde tiene que llegar y el plan que Dios tiene para nosotros y por qué nacimos y para qué nacimos, yo te quiero decir, no vamos a ser felices si no lo logramos. Y no hay peor tristeza que darse por rendido. Yo prefiero mantener la esperanza y seguir luchando por conseguir aquello que me va a dar paz y tranquilidad y me va a traer la plenitud. Y si lo logro o no lo logro, eso es asunto de Dios y es asunto mío. Pero por lo menos la esperanza, me voy a morir con la esperanza y con la idea de que nunca fui una cobarde. Y aquí entramos al otro punto. Hay otro enemigo que también tuvieron el pueblo de Israel. Esdras 4, 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuántos años se suspendió, Héctor? Ahora sí dígame, ¿por qué esa edad usted lo tenía? 15 años. 15 años se suspendió porque no pudieron con acusaciones, no pudieron con el soborno, no pudieron con intimidación y recurrieron a la violencia. Aquí es donde quiero ya cerrar para decirle
que mucha gente en el mundo quiere cambiar. Mucha. Todo el mundo hablamos de cambiar. Pero el único que nos puede dar el poder para cambiar es Cristo, es el Espíritu Santo. Si usted lo tiene y si usted se ha entregado al Señor. ¿Sabe por qué? Yo he escuchado muchas mujeres, no tengo idea cuántas mujeres han venido a sentarse conmigo a decirme que van a dejar al esposo porque le pega. Y yo puedo perdonar muchas cosas. Si usted me pregunta, ¿puedo perdonar infidelidad? Sí puedo perdonar una infidelidad, ¿por qué no? ¿Sí? Claro que sí. Una. Claro que sí le puedo perdonar. Pero a mí, este hombre me pega. Y al otro día, ya no me encuentra. Golpes, no. Tu vida te pertenece a ti y a Dios. Y nadie tiene derecho a poner en riesgo tu vida. Nadie. Y uno sería muy tonto si uno se queda ahí. Corre por tu vida. Usted no tiene idea cuántas mujeres han venido conmigo que sus esposos los golpean y quieren dejarlo. Y no lo pueden dejar. Y se quedan siendo golpeadas. ¿Sabe por qué no pueden? Porque aman más al esposo que a Dios. Yo amo a Dios. Y sé que mi Dios no me quiere golpeada. A veces que hay violencia y te dicen, te voy a matar si sigues yendo a la iglesia. Pues mátame porque no voy a dejar de ir y te voy a dejar. Porque amo más a Dios que a ti. Y me es primero obedecer a Dios que a ti. Seas mi marido, seas quien sea. Seas mi hijo, seas quien sea. Uno debe estar dispuesto a morir por Cristo. Por Cristo. No digo por la iglesia, digo por Cristo. ¿Sí? Por Cristo. Y a veces, en lo que uno quiere construir su vida y uno quiere cambiar, habrá gente que con violencia te quiera detener. Con violencia. Y tú tienes que tener el carácter para no tener miedo, para no dejarte intimidar y luchar por lo que tú quieres construir en tu vida. Es tu vida. Es tu vida. 15 años. Hay personas que por violencia, por intimidación, porque te amenazaron y porque tuviste miedo que te golpearan y porque tuviste que te dejaran, detienen la construcción de su templo 15 años. El pueblo se detuvo. ¿Cuánto tiempo vas a detenerte de continuar creciendo? ¿Qué te va a detener? Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. ¿Quién nos va a apartar del amor del Señor? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Para el cristiano la respuesta es nada. Nada. Para el verdadero cristiano la respuesta es nadie me puede separar del amor de Dios. Para el verdadero cristiano. Entonces, hay momentos que tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos aún a la violencia y a resolverla. Y no digo que tú le pegues, no estoy diciendo que tú le pegues, vamos a aclarar esto. No estoy diciendo, tú me pegas y yo te doy otro. No, nunca, jamás, ¿sí? Estoy diciendo que no lo permitas y que no permitas que eso te robe tus sueños y tu destino y tu llamado y tu relación con Dios. Hay momentos que debemos estar dispuestos a enfrentarnos aún a la violencia por reconstruirnos para no detenernos, para no detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitas despertarte, reconstruirte, reconstruir tu templo para que tengas la gloria y el esplendor que Dios diseñó desde el principio para ti como su templo. Necesitamos despertarnos y permitir que Dios obre en nosotros para tener la gloria y el esplendor del diseño de Dios como ser humano. Como ser humano. Y hoy yo quiero que juntos
le pidamos a Dios que su Espíritu despierte en nosotros la voluntad de continuar adelante y de enfrentarnos a los temores, a las acusaciones o a las cosas que se opongan, ¿verdad? Entonces, que Dios nos dé la voluntad, la determinación, el valor para reconstruir nuestra vida, una vida que Dios tiene para nosotros desde el principio. El último versículo dice, Dios se lo dio al pueblo a través de Jeremías. Cuando estaban pasando por todas estas situaciones, Dios los trató de convencer y les dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El plan de Dios para el ser humano siempre fue darles un buen futuro y una esperanza. Pero tenemos que unir nuestro corazón al de Él y que Él construya en nosotros y nosotros con Él un bello ser humano, un ser humano de calidad y de valor. Póngase de pie, vamos a orar.